15 horas. Son las 3 en punto de la tarde. Entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Ya les voy a mostrar que estamos en el cuarto encuentro. Voy a compartir acá en la pantalla para mostrarles que todos los videos de las clases están debidamente cargados. Primero, segundo, tercero. El tercero se llevó a cabo la semana pasada, no en Semana Santa. No hemos parado de dictar clases. Pues tengan presente, por favor, que allí aparecen las diferentes fechas ya establecidas y ya todo está subido allí, inclusive el material de estudio, que es el que aparece en pantalla, desde el problema de investigación hasta el manual de ciencia, tecnología e innovación. Muy bien, habiendo abordado eso, ya habiendo ya aclarado. Entonces, una vez termine esta clase, yo estaré subiendo, por tardar mañana en la mañana, estaré subiendo la grabación de este cuarto encuentro. Voy a compartir entonces ahora la presentación, porque hemos venido trabajando un tema relacionado con los títulos. Y los títulos, pues, es algo bien importante, eh, eh, porque el título es el que nos indica y que nos define cómo hemos planteado nuestro proyecto. Yo les había dicho que debía ser claro, preciso, es medible, es relevante. Bueno, el título tiene unas características. La semana pasada les había explicado la primera metodología para la redacción de títulos de investigación, que es la 2W más H. Hoy les voy a explicar la 5W más H. La 5W más H indica que son palabras en inglés. En la W, pues porque vienen de palabras como who, como what, como where, como when y como why, que significa quién, qué, dónde, cuándo y por qué. Y el how es el cómo. ¿Mm? Entonces, es esa estructura, tiene cinco, y a través de esas cinco, pues las podemos responder, ¿cierto? Sabiendo que who es quién, why es qué, where es dónde, when es cuándo, why es por qué y how cómo. Si yo la respondo, pues fácilmente puedo encontrar allí una manera de redactar un título de investigación. He marcado en color azul 3, porque hacen referencia a la de la primera metodología. Significa que 5W más H está heredando de la primera metodología 2W más H, el qué, el why y el how. Significa que si hacemos un repaso y nos devolvemos acá, cuando yo aprenda a redactar esta 2W más H, pues me va a quedar muy fácil trabajar con 5W más H porque ya tengo tres que forman parte de allí. Y solamente responder quién, que indica la población objetivo, el grupo de interés, where, dónde, que escribe el contexto o el lugar de estudio, y when, cuándo. Pues digamos que hay unas que son opcionales, ¿no? No necesariamente tengo que tener todas las cinco, pero sí, como les dije en la clase pasada, debe haber por lo menos tres, ¿sí? Las de 2W más H. Ya que yo quiero empezar a incorporar cosas acá como, digámoslo así, de las cinco puedo incorporar la cuarta y una cuarta y una quinta. Puedo incorporar quién, puedo incorporar el where. No necesariamente tengo que incorporarlas todas. Por eso es que hay una que se llama when, que es opcional. ¿Cuándo? Pues se puede agregar allí, ¿sí? Eso debe quedar claro en la medida en que, venga, pero si trabajo con las 5 lo más ese significa que tengo que incorporar las 5 W y la H que las está. No, pero sí debe tener por lo menos, si está trabajando con las 5 lo más H, por lo menos incluya una cuarta y ya, pues, porque usted dice, no, quiero incorporar where o quiero incorporar el quién, ¿sí? O puedo incorporar el cuándo. Todo depende de cómo quiero o cómo veo que mi título se está comportando, ¿sí? Por eso es importante tener claro eso.
Bueno, voy a claro, who que traduce quiénes indica esa población objetivo, el grupo de interés, el what que especifica el problema, ¿sí? Que significa ese problema que se está investigando. Eh, eh, pero en un momento voy a detener aquí la pantalla. Necesito verificar que, ah, no, sí, pues que mi cámara esté activa y que esté bien centrado en la cámara. Listo. Entonces, el what, entonces el qué, que es el problema que se va a investigar, el where, que es el dónde, ¿no? Que es el dónde, porque yo puedo decir, mire, está en este contexto, en esta población, digamos, el dónde, sí, geográficamente, es el espacio en el cual yo voy a trabajar esa investigación, ¿listo? El when, ¿cuándo? ¿Cuándo lo va a hacer? Que va a ser en tiempo, un periodo, meses, años. El why, que es el por qué, que explica la importancia y la motivación del estudio, y el how, cómo, que es el que define el enfoque o metodología. Vamos a mirar un ejercicio para que haya más claridad frente a eso. Yo aquí tengo dos títulos, uno planteado de forma breve y otro planteado de forma extendida, porque uno también tiene que tener esa facilidad para decir, bueno, no, porque es que uno extendido es así. A veces uno mira títulos y son demasiado extensos, están muy completos, pero uno puede darle un toque para que quede una forma abreviada y quede mejor entendido. Y podemos allí empezar a identificar cuáles son los elementos de ese título. ¿Por qué? Porque si yo digo evaluación de la efectividad de programas de educación vial en conductores adolescentes en ciudades rurales de Colombia durante el año 2025, pues allí puedo identificar qué es lo que voy a hacer. Entonces, el qué, el what, evaluación de la efectividad de programas. ¿Mm? Y aquí puedo identificar quiénes. Mire, el quién en conductores adolescentes. Y el dónde, ciudades rurales de Colombia. Y el tiempo, el cuándo. ¿Sí? Aquí ya he identificado por lo menos cuatro elementos. Entonces, cuatro elementos que son, digamos, importantes. ¿Sí? Mire que no tengo otros. Tengo el qué, tengo el quién, tengo el dónde y tengo el cuándo. ¿Listo? Y ya está extendida. Entonces ya aquí por aquí puedo ver el por qué o el para qué, perdón, el cómo, el mediante recolección y análisis de datos sobre el impacto. Aquí ya está el cómo lo voy a hacer. Y el para determinar, que es a partir de acá, es el por qué o para qué. Mire que yo ya empiezo a identificar elementos importantes allí. Yo empiezo a identificar elementos importantes allí, ¿sí? Y no necesariamente, pero eso se hace con la práctica. No necesariamente tengo que estar viendo acá la metodología, venga, si no es con la práctica. Ah, si es evaluación efectiva de programas en educación vial es el qué, en conductor es el quién, aquí el dónde, aquí el cuándo, cuándo es la fecha, esto es el cómo. ¿M? Entonces ahí los vamos identificando. Entonces, eso es lo que yo quiero con ustedes trabajar en este momento acá. Es lo que yo quiero trabajar con ustedes acá en este momento. Y por eso yo, miren este cuadro azul que coloqué. Porque bueno, la idea era que por lo menos hubiera uno o dos estudiantes acá en este momento, pues para poder hacer el ejercicio. Pero bueno, lo voy a hacer para que ustedes lo entiendan. Eso que yo les hablé ahorita y les dije, mire, este es el qué, este es el cuándo, este es el por qué, este es el dónde, pues hagámoslo, miren, yo hice el ejercicio, miren, vamos a mirar el quién, ¿sí? El quién, conductores adolescentes, mírenlo acá arriba, conductores adolescentes, ¿quién? Mire, y aquí hago una pequeña explicación, porque ese conductores adolescentes es ese grupo específico con el que yo voy a trabajar en la investigación, ¿cierto? Ese es el quién. Ahora miremos el qué. El qué era lo que yo les decía, evaluación de la efectividad de programas de educación vial. Ese es el qué. Recuerde que el que va ese verbo con el objeto. Aquí estamos diciendo que voy a evaluar, pero ¿qué va a evaluar? Pues va a evaluar la efectividad de los programas de educación vial. Todo eso se me convierte en el qué, porque estoy describiendo lo que coloqué allí. Es esa acción que voy a hacer, que se va a llevar a cabo, que voy a ejecutar en este estudio.
Entonces mire que ya he identificado dos elementos, el quién y el qué. ¿Sí? Vamos a identificar los demás elementos. El dónde. El dónde es fácil, ¿cierto? Porque el dónde me indica un lugar. Yo estoy hablando específicamente que en las ciudades rurales de Colombia. No estoy diciendo en cuáles ciudades, pero sí estoy indicando que es en las ciudades rurales de Colombia, ¿cierto? El dónde siempre va a indicar el contexto geográfico en el que se realiza el estudio. El contexto a que hace referencia a eso es dónde lo voy a llevar a cabo. Where, dónde. Y el cuándo. El cuándo es fecha, ¿cierto? Es tiempo. Es tiempo. Y en lo que hace referencia a tiempo, entonces dice que durante el año 2025. Ahí es clave. Los estudios siempre deben de tener fechas de inicio y fecha de fin. Y aquí me está diciendo que se está haciendo durante el año 2025, es decir, durante los 12 meses de enero a febrero a diciembre del 2025, porque estoy definiendo allí un marco temporal. Eso es lo que se conoce como marco temporal, marco de tiempo. El anterior era marco de espacio, porque era el contexto geográfico. Este es marco de tiempo. Perfecto. Bien. Vamos ahora a mirar acá y vamos a continuar con las demás. Ahora miremos el por qué. Miremos el por qué. Entonces aquí dice el por qué, dice que es para determinar si esos programas son efectivos. Claro, el por qué o para qué es el que estoy diciendo que, cuál es el propósito con el cual lo voy a hacer. Toda investigación debe tener un propósito y eso lo puedo colocar en el título. En el título me puede quedar para o por qué no, es que yo quiero determinar la efectividad. Y lo puedo redactar de diferentes maneras. No significa que solamente lo vaya a redactar de uno. Lo puedo redactar de diferentes maneras, pero ahí lo ubiqué así para determinar si los programas son efectivos en mejorar la seguridad vial. ¿Mm? Entonces es lo que yo quiero implícitamente hacer en ese estudio para mirar si se está cumpliendo con ese objetivo. Y luego viene el cómo. El cómo es la metodología como yo lo voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a medir esa efectividad? ¿Sí? De esos programas de educación vial. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo? Entonces, dice, bueno, entonces yo voy a recolectar y a analizar unos datos de desempeño o impacto de esos programas de educación vial. Entonces, hay cosas que pueden estar explícitas o no en el título. Obviamente en el título yo no puedo colocar, no, es que se va a hacer encuesta persona a persona y voy a... No, hay cosas que uno puede dejar implícitas allí. ¿Cómo lo va a hacer? No, voy a hacer, voy a medir el impacto de percepción de seguridad de la ciudadanía. ¿Listo? ¿Cómo lo va a hacer? Pues va a medir el impacto. ¿Mm? Sí, a través de encuestas, no más. Hay cosas que se dejan implícitas, que no están tan explícitas allí. ¿Listo? Entonces mire que aquí ya identificamos el why y el por qué. Y si yo mostrara eso en una tabla, pues nos queda mucho más entendible. Mire que desglosé todo el título, lo descompuse en sus 5 elementos. ¿Cuáles son los 5 elementos? Del who, el what, where, when, why, how. Entonces, ¿quién? Esa conductores adolescentes. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a medir la evaluación de la efectividad de programas de educación vial. ¿Sí? ¿Y dónde? ¿Dónde lo voy a hacer? En ciudades rurales de Colombia. ¿Cuándo? El año 2025. ¿Y para qué lo va a hacer? Pues para determinar si esos programas son efectivos. ¿Y cómo? Pues voy a hacer recolección, análisis de datos sobre ese impacto. Entonces, mire que uno lo descompone y como que va entendiendo mejor. Y así es como uno arma un título. Los títulos no quedan definidos de una vez a la primera vez. Eso es como cuando los escritores
que redactan sus libros. Un libro ha pasado por una serie de modificaciones constantemente y me imagino yo un escritor modificando continuamente una hoja, un capítulo de ese libro, la introducción, bueno, y luego cuando pasa revisión de la editorial también para la ortografía y para redacción. O sea, eso es igual en investigación y más cuando es un título. Más cuando es un título. El título muchas veces voy a utilizar esa palabra, pero no quiero que vayan a malinterpretarla. Es que el título casi siempre durante el proyecto es un título tentativo, porque uno le presta mucha atención al desarrollo, bueno, del proyecto y todo. Y ya al final uno dice, no, ya definitivamente lo voy a dejar así. Sí, porque el título puede ir cambiando constantemente. Pero si uno aprende a hacer esto en la práctica, pues va a quedar mucho más fácil, ¿no? Que uno termina un proyecto y va a hacer otro proyecto. Ah, ¿verdad? Que esto ya realmente es más fácil, entonces voy a plantear el título de la siguiente manera. Entonces, queda mucho más fácil, queda mucho más fácil eh, porque ya uno lo va, ya por la práctica, entonces uno ya sabe cómo redactar. Entonces dice, ah, voy a hacerlo con 2W más H o 5W más H y no voy a incorporar todos los 5 porque no es obligación. Voy a incorporar solamente 4. Ya con eso es suficiente, pero no se les olvide que siempre debe tener las 2W más H, que es el Q, el WA, perdón, el WAT, el why y el how, ¿no? Siempre, siempre, el what, el why y el how. ¿M? El qué, el cómo y por qué, que era lo que yo les decía aquí arriba. ¿M? Mire, el what, el qué, el cómo y el por qué, por lo menos esos tres. Pero es que yo quiero dejarle solamente how y why. No, no, no. Debe tener por lo menos la de 2W más H. Y ya, mire que ahí ya quedó hecho la parte de esas dos metodologías. Siempre yo empiezo explicando estos dos tipos de metodologías porque es la forma clásica en la que uno debe aprender a diseñar títulos. Ya de ahí en adelante, todas las que uno aprenda, en consecuencia, pues ya es complemento. Entonces ya uno pues se va fijando, sí, venga, sí voy a trabajar. Entonces ya si de pronto conoce más metodologías, se le va a hacer más fácil porque ya puede, porque ya ha pasado por esas metodologías. Entonces dice, no, voy a trabajar con esta. Por ejemplo, esta que tengo en pantalla, que es la metodología basada en problemas y soluciones. Lo que pasa es que para trabajar con metodología basada en problemas y soluciones, pues en su momento implica en su momento, pues, ya tener más conocimiento cómo redactar problemas de investigación, porque esta es basada, y por eso se llama así, basada en problemas y soluciones. Si yo soy de los que soy experto y ya tengo pues una trayectoria haciendo artículos o trabajando en proyectos, pues ya en esta digo, venga, mi problema es este y la solución que busco es este. Y ya uno plantea el título, pero no significa que solamente es, como nos habían explicado las metodologías del what, why, how y, no, o sea que el problema es solamente citar el problema, no, este incluye además cosas, este incluye además eso que hemos hablado y ya les voy a explicar por qué. Problema, ¿qué es un problema? O sea, yo tengo que tener, para trabajar con esta metodología, para mí me toca tener claro qué es un problema y qué es una solución, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es un problema? Un problema es esa situación, es ese evento, es ese reto, desafío, esa situación, problema que no está fácil de resolver. No es fácil de resolver. Porque si yo veo que un problema es muy fácil de resolver, entonces no forma parte de una investigación. Pero bueno, el problema es esa situación. ¿Y la solución qué es? Pues la solución es, bueno, yo voy a utilizar esta metodología, esta tecnología, este enfoque, lo voy a hacer de esta manera. Es la solución que yo le voy a brindar. ¿Mm? Sí. Entonces, si yo tengo un problema sobre, no, he visto el incremento de muertes
por accidentes de tránsito, que eso es el pan de cada día ahora. En todo lado, en las ciudades, uno ve accidentes continuamente por X o Y razón. Pues eso es un problema porque es que, mire, tenemos entidades de tránsito, no sé, la policía, tenemos, bueno, la mayoría de las entidades que pueden inclusive influir en esto, pero venga, sigue habiendo un incremento de tránsito, de accidentes de tránsito. Entonces yo redacto mi problema. Yo aquí digo, mire, hay un incremento de accidentes de tránsito en zonas urbanas. Si yo digo accidentes de tránsito, no, yo el problema yo lo tengo que delimitar. Venga, es que es accidentes de tránsito en Colombia. Bueno, podría ser, pero es que sigue siendo muy, muy, muy grande el problema. Especifiquémoslo más. Yo aquí no lo especifiqué tanto, porque pues, observen que yo aquí estoy colocando accidentes de tránsito en zonas urbanas. Pero ¿cuál es el problema? El incremento. Mire que aquí yo coloco incremento. Ese es mi problema. Ahí tengo una cosa, tengo accidentes de tránsito, que es lo que está ocurriendo. ¿En dónde? En zonas urbanas. Bueno, aquí puedo colocar en zonas urbanas en Colombia, en los municipios del departamento del Meta, en los municipios de Cundinamarca, en Bogotá, puedo hacerlo específico. Y hay un problema, incremento. Eso ya es un problema. Incremento de accidentes de tránsito en zonas urbanas. ¿Y cuál es la solución? Yo puedo colocar dos palabras, tres palabras. Yo aquí coloqué sistemas automatizados. De pronto alguien dirá, no, ¿y por qué no colocamos monitoreo inteligente? Otros dirán, inteligencia artificial. Otros dirán semáforos inteligentes. Porque los semáforos que tenemos en la mayoría en Colombia no son inteligentes. Son automatizados, que es diferente, pero no inteligentes. Porque para ser inteligentes necesitarían tener sensores y estar conectados a centrales. Lo que les diga es mentira si de pronto en Medellín o en algunas ciudades capitales puedan tener eso, pero considero que, o creo que no. Si los hay, bueno, entonces, pero no es una solución que se le ha dado completamente. Yo aquí le coloqué sistemas automatizados. Yo con estas dos cosas, problema y solución, ¿será que puedo trabajar en un título? Sí, pero por eso les digo, solamente para personas que ya tengan la capacidad y hayan trabajado en la redacción de títulos de investigación. De lo contrario, no. Y les digo por qué. Resulta que yo tengo un problema, incremento de accidentes de tránsito en Bogotá. Listo, me quedó mejor redactado porque yo sé que hay un problema en la ciudad de Bogotá. Solución, sistema automatizado. Entonces yo como investigador digo, venga, diseño de un sistema automatizado de accidentes de tránsito. ¿Será accidentes o de control de velocidad? Puede ser, ¿cierto? Entonces cuando yo redacto y digo, venga, yo qué es lo que voy a hacer, pues en un título siempre debo colocar qué voy a hacer. Por eso estoy colocando acá diseño de, mire que le agrego la palabra. Ustedes podrán preguntarse, pero es que usted dijo que se basa en problemas y soluciones. Problema es este y solución es este, pero nunca debemos olvidar que un título debe tener el qué va a ser, el qué va a ser, ¿m? El qué va a ser. Entonces, mire, pues, ¿qué va a hacer usted? Pues diseño de que de un sistema automatizado de control de velocidad. ¿Qué va a hacer? Esto. Diseño un sistema automatizado de control de velocidad. ¿Con qué objetivo lo va a hacer? Para reducir accidentes de tránsito en zonas urbanas. ¿Sí? Entonces, mire que aquí en el diseño, cuando digo diseño un sistema automatizado de control de velocidad, ya estoy incluyendo dos cosas. El qué, e inclusive aquí está inmerso el cómo, porque estoy diciendo que es un diseño, un sistema automatizado de control de velocidad. Porque el sistema automatizado me está sirviendo como medio para lograr ese objetivo de controlar la velocidad. Entonces, si miran por qué les estoy diciendo que se requiere un poquito más de habilidad, ya es cuestión de siempre va el qué. Voy a hacer el diseño de, o implementación, o elaboración de. O sea, entonces,
ya debo tener un poco más de agilidad en eso. Hay otra metodología, que es la metodología basada en preguntas de investigación. Es prácticamente lo mismo que problemas y soluciones. Es prácticamente lo mismo. Es prácticamente lo mismo. Y en el sentido que yo trabajo con preguntas, hago la pregunta y de allí empiezo a hacer el título. ¿Sí? Metodología basada en preguntas de investigación. Entonces, si mi estudio se basa explícitamente en una pregunta, porque igualmente en todo estudio debe haber una pregunta de investigación, pero si mi estudio, además de esa pregunta de investigación, mi título me está llevando a formular casi esa pregunta, yo puedo, desde la pregunta que haga mi estudio, me puede ayudar para hacer el título. Entonces, yo identifico la pregunta principal que mi estudio intenta responder. Pero esta pregunta principal se redacta después de haber planteado el problema de investigación, ¿sí? Después de haberlo planteado. Por eso es importante que estas que le estoy enseñando, la tercera y la cuarta, las conozcan, pero yo estaría casi seguro y la recomendación mía es no traben todavía con esta cuarta, porque yo ya tendría que haber planteado mi problema de investigación, haber hecho la pregunta de investigación para arrancar con esta. Si mi pregunta es cómo influyen los programas de participación ciudadana en la percepción de seguridad, venga, cómo influyen o cómo impactan o qué efecto tienen esos programas donde participa la ciudadanía en la percepción de seguridad, yo le puedo plantear un título. Impacto de los programas. Pues voy a medir el impacto de esos programas. Yo siempre tengo que colocar el objeto, que era lo que yo les decía al inicio, el verbo y el objeto. Aquí está el modo sustantivo impacto. Es más, puedo haber colocado medición del impacto de los programas de participación ciudadana. ¿En donde en la percepción de la seguridad y lo complemento? ¿En dónde? En comunidades urbanas vulnerables. Aquí ya estoy diciendo qué voy a hacer, en dónde lo voy a hacer, perdón, a quiénes lo voy a hacer, que es a la ciudadanía, específicamente lo que tiene que ver con percepción de seguridad ciudadana en comunidades urbanas. Es decir, quién aquí está y aquí está el dónde, comunidades urbanas vulnerables. Y está basado en pregunta de investigación. ¿Mm? Es una pregunta de investigación. Entonces se requiere cierta habilidad para eso. Llega una, tengo acá una que se llama INRAD. La INRAD, la INRAD. Entonces viene de un acrónimo. ¿Mm? Viene de un acrónimo, esta INRAD, que significa introducción, método, resultados y discusión. Bueno, esa la coloco porque esto viene del inglés, ¿sí? Ese es de AND, de I. Por eso se llama así, INRAD, pero la podrían haber llamado IMRD. Pero bueno, para que suene mejor, entonces la colocaron así, INRAD, como si fuera una palabra. Ya si digo IMRD, pues obliga a las personas a que lean cada letra como se pronuncia, IMRD. Entonces, por eso la titularon INRAD. INRAD significa una metodología donde yo utilizo la introducción de lo que yo voy a hacer en mi proyecto, el método que voy a utilizar, los resultados y la discusión. Entonces, esta sí realmente
se utiliza específicamente para artículos científicos y trabajos académicos. Entonces, no la vayan a trabajar todavía porque esa requiere que usted defina el problema o el área de interés en la introducción, el método para explicar la técnica que va a utilizar y los resultados, que es el para qué. Pero miren que viéndola desde este aspecto, estoy respondiendo a tres cosas: el qué, el cómo y para qué, como si fueran la misma 2W más H. ¿Qué, cómo y para qué? Pues, ¿qué va a hacer? Pues yo aquí estoy definiendo el problema o el área de interés, el método, que es el cómo, y el para qué, que son los resultados de la discusión. Entonces yo podría armar un título diciendo análisis del impacto. Mire que yo ahorita les dije medición del impacto, pero yo también puedo hacer un análisis del impacto del uso de drones, del uso de drones. ¿Dónde? En estrategias de vigilancia policial. Dos puntos, un enfoque basado en casos o en estudios de casos en Colombia. Entonces, esa es otra forma para redactar títulos de investigación, que es la metodología en RAD que se parece mucho a la 2W más H, pero que utilizamos tres cosas: la introducción, el método y los resultados, como si fuera el qué, el cómo, qué y para qué. Pero mire que todo está conduciendo a lo mismo: qué, cómo, para qué, dónde, cuándo, quién. ¿Mm? Todo traduces en eso. Es la forma, es la forma como yo quiera ahondar en mi título y como se me parezca más fácil. Ahora, esa es una recomendación. Pero si a alguien le parece o se acomoda, o se acomoda con eh, eh, con la de problemas de investigación, que esta que le estaba explicando ahorita, metodología basada en preguntas de investigación o en problemas y soluciones, pues lo puede hacer. No hay ningún inconveniente con eso siempre y cuando lo hagan bien. Hay otra metodología que es la metodología de las palabras claves. Esta también es muy utilizada y es muy utilizada porque yo me baso en elegir las palabras claves de mi estudio. Es que mi estudio, venga, y generalmente cuando uno arma o busca un proyecto para trabajar, uno piensa es en palabras o en objetos, y eso se convierten en palabras claves. Venga, yo tengo algo, yo quiero hacer algo relacionado con tecnología, pero también algo relacionado, no con tecnología, sino una plataforma de educación con juegos para niños. Entonces empieza uno como a armar esas palabras claves: tecnología, educación, impacto, comunidad, gamificación, plataforma. Bueno, entonces la clave en esto es elegir palabras claves que sean partes esenciales del proyecto o partes vitales del proyecto. Y hay que combinarlas adecuadamente. Eso es como si quisiéramos hacer una receta de cocina, pero yo primero obviamente tengo que saber, tengo que tener en mente qué quiero hacer, porque no puedo simplemente aleatoriamente decir, bueno, pues que yo escogí la sal, el queso, huevos, de pronto cebolla y arroz. Y tú no decir, bueno, pero usted qué está inventando, si se puede hacer un plato con eso. Ahí aleatoriamente selecciono unas palabras, pero si yo sé qué voy a hacer con ese plato de comida y tengo en mente, sí, es que lo que yo quiero es esto porque alguna vez miré un video sobre esto y mire que el plato tenía estos componentes. Ya es diferente. Aquí pasa lo mismo. Usted tiene claro, porque yo no puedo elegir unas palabras, porque si en este momento yo les puedo decir tecnología, medicina, computador, robots, no las puedo decir aleatoriamente hasta tanto no esté abordando un problema como tal. Pero sí, por ejemplo, si yo digo, si yo ya lo tengo claro y digo, venga, es que tengo que resolver un problema de leer la temperatura en unas oficinas del sector industrial de mi ciudad, entonces ya puedo pensar en palabras clave: sensor, digital, computador, internet, red. Ya es diferente. Aquí pasa lo mismo. Entonces yo tengo unas palabras claves porque una persona
yo como investigador digo, venga, es que a mí me gustaría trabajar la parte de motivación para los niños, sobre todo con juegos. Entonces yo le podría decir a él, o me dicen a mí, o a alguien que tenga una idea, bueno, porque esto que yo les voy a hablar es porque hay estudiantes que me llegan con ideas, entonces yo les digo, bueno, pero espera un momentico. Este título inclusive lo tomé y lo saqué por eso, porque alguien llegó y me dijo, un estudiante me dijo, no, es que mire que he detectado que hay desmotivación, sobre todo en concentración de niños, de niños y, bueno, y adolescentes, y me he dado cuenta que con los juegos pues aprenden mucho más. Bueno, ¿y qué tiene pensado en mente? Ubiquemos primero la población objetivo. Entonces yo le digo, mire, si es población, no, es que yo quiero hacerlo para niños y adolescentes. Yo le digo, no, ubiquemos un grupo específico. ¿Con qué más se siente cómodo? Dijo, no, me siento más cómodo en la parte de adolescente. Yo le dije, entonces en secundaria. Bueno, listo, listo. Porque a veces uno quiere abarcar muchas cosas. ¿Mm? Hay otros que me llegan y me dicen, no, es que yo quiero algo para que en el salón de clases estudiantes y profesores, el profesor organice bien sus cosas allí y pueda saber con qué estudiante está trabajando y niveles. Entonces yo le he dicho a los estudiantes, bueno, primero enfóquese en qué grupo, o es para niños, o es para los estudiantes, o es para el profesor. Entonces, cuando me empiezan a hablar, ellos me dicen, no, entonces lo que yo buscaba era para el profesor. Entonces, toca decirlo allí y lo encasillando como tal. Bajo eso que le estoy diciendo, entonces puede resultar un título, bueno, entonces usted lo que quiere hacer es como una plataforma o una estrategia. Sí, es como una plataforma o una página, profe. Bueno, pues dejémoslo como tecnología educativa, basada en qué, en juegos. Bueno, juegos es una palabra que se ha venido utilizando, pero hay otra que mejor se acomoda a ello y sobre todo ahorita y se llama gamificación. La gamificación es un término que se ha venido utilizando. Entonces, dicen, bueno, profe, pero usted me está hablando yo quiero juegos, pero usted me está hablando de gamificación. Digo, sí, porque la gamificación ya es una técnica. Porque es que la palabra juego digital suena como muy aislado. Pero el término técnico es gamificación, porque la gamificación implica, mire, yo aquí desde internet busqué la palabra gamificación para que ustedes entiendan que esos conceptos no son aislados. Mire lo que dice acá si yo busco en internet gamificación. Son técnicas que aplica dinámicas y mecánica de juegos por desafíos, por niveles, por recompensas, porque es una estrategia. Entonces, mire que la palabra juego digital o juego, sí, van a utilizar un juego, pero es que hay que articularlo pedagógicamente y tecnológicamente. Pedagógicamente es que, entonces ya sé qué voy a hacer, voy a utilizar el juego para que el muchacho, el adolescente, pueda saber que hay niveles. Entonces el nivel hace que él como que piense que está aprendiendo más. Y aparte de eso hay recompensas, pueden haber puntos, pueden aparecer insignias. ¿M? Entonces por eso se llama gamificación. Y ya hay técnicas de eso, aprendizaje basado en juegos. Entonces por eso quería hablarles de esta parte. Bien, entonces quedó así, tecnología educativa basada en gamificación. ¿Y qué es lo que busca usted? Mejorar la motivación estudiantil. Puede ser la motivación, puede ser la memoria, puede ser el aprendizaje. Entonces, uno tiene que mirar realmente qué es lo que quiere hacer con eso. Y aquí uno puede sacar muchas cosas. No, es que lo que yo pretendo es mejorar la, usted lo que pretende es mejorar la memoria, porque si lo que pretende es mejorar la memoria, la técnica, la gamificación cambia el sentido, ¿no? Porque ya es un juego donde él ya tiene que empezar a relacionar palabras de lo que vio de pronto en un nivel anterior. Entonces ya la cosa como si el investigador
se acomoda a eso y dice, sí es lo que quiere, sí. No, es que no, realmente no, porque lo que yo quiero es como motivarlos. Al estar más motivados, después del juego pueden aprender más en clase. Ah, ya es diferente. Usted lo que quiere es mejorar la motivación, no es tanto el aprendizaje ni la memoria. Porque sí, por eso uno tiene que mirar el enfoque. Si fuera memoria, si fuera aprendizaje, entonces toca incluir allí cosas relacionadas con un tema específico para que él vaya aprendiendo y vaya relacionando y que al final del juego con los niveles haya aprendido sobre algo específico. Entonces el estudiante me dijo, no, 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 tanto allá no, yo quiero es como que motivarlos como para que se incentiven, se sientan más contentos y de esa manera pues puedan mejorar su nivel. Ah, bueno, entonces ya es diferente. Hay otra metodología, es de las últimas que tengo para explicarles, que se llama método SMART. El método SMART para títulos es este método SMART recurre es a las características que debe tener un título. ¿Por qué lo digo? Porque observen aquí en pantalla, aquí dice específico, medible, alcanzable, relevante, limitado en el tiempo. Pues esas son las características que debe tener un título. Venga, su título tiene que ser específico. ¿Pero qué es eso de específico? ¿Qué es eso de medible? Mm, específico, que sea puntual, medible. Yo debo ser capaz de medir mi título porque eso va a tener unos resultados medibles y alcanzables. No, es que lo que yo quiero es reducir los accidentes de tránsito en toda Colombia. Pues específico no es. Medible, eso tomará muchísimo tiempo porque me está hablando de toda Colombia, está hablando de más de 1000 municipios. Es decir, que ni es medible y alcanzable, tendrá que durar décadas. Para allá es donde yo voy. Entonces, SMART viene de trabajar unos, esto viene del inglés, S de specific, es decir, específico, la M de medible, measurable, la A de alcanzable, mire, la R de relevante y la T de time bound. Time bound es limitado en el tiempo. Y todo esto que le estoy diciendo es lo que les he venido explicando desde que empezamos a trabajar la primera metodología. Y la primera metodología yo les dije, venga, ahí siempre limitemos, siempre digamos, seamos muy específicos, limitémoslo en el tiempo, en el espacio. Mire que con las 5W más H, yo qué les decía, ¿dónde? Es específico en el lugar, es un contexto. ¿Cuándo? No, profe, pero es que yo dije que en toda Colombia sí, pero hay que hacerlo más específico porque está hablando de un contexto nacional. Llévelo a un contexto local, preferiblemente, y limitado en el tiempo. Ojalá digan un tiempo específico. Entonces yo les voy a mostrar este título y lo coloqué inclusive en colores. Desarrollo de una plataforma de monitoreo de delitos basada en inteligencia artificial. Yo ahí estoy siendo muy claro y específico. ¿Qué voy a hacer? Voy a desarrollar una plataforma. No estoy diciendo que voy a desarrollar 10 programas, 5 plataformas. Estoy diciendo, voy a desarrollar una plataforma. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que va a hacer? Porque uno siempre tiene que recurrir al qué. Desarrollo una plataforma de monitoreo de delitos. Eso ya es un qué. Por eso le coloqué un color y tiene la flecha del qué. Aquí estoy diciendo que voy a desarrollar una plataforma de monitoreo de delitos. Es una plataforma específica para monitorear delitos. No estoy hablando de accidentes de tránsito, no estoy hablando de otra cosa diferente, sino de monitoreo de delitos. Bueno, ¿y cómo lo va a hacer? Ah, basado en inteligencia artificial. Mire que esta Smart tiene una 5W más H, porque simplemente aquí lo que es Smart me está diciendo, venga, verifique que su título tenga unas características.
Es específico, sí, porque hasta el momento estoy diciendo que es una plataforma de monitoreo de delitos. ¿Y cómo lo va a hacer? Es basada en inteligencia artificial. Muy bien. Alguien podría decir basada en drones, basada en sensores en los parques de Bogotá. Aquí estoy diciendo específicamente basada en inteligencia artificial. Bueno, ¿y por qué lo va a hacer? ¿Para qué lo va a hacer? Ah, para reducir el tiempo de respuesta policial. En los para qué y por qué pueden tener digamos, muchas formas de decirlo, ¿no? De pronto alguien dice, no, es para reducir o para reducir la criminalidad. También es válido. Todo depende de cuál es el objetivo de su proyecto. El que yo estoy colocando aquí en el título es porque yo lo que estoy buscando es que esa plataforma que está monitoreando los delitos y que estoy utilizando técnicas de inteligencia artificial, porque ese es otro punto de vista, la inteligencia artificial puede aplicarse de muchas maneras. Aquí estoy diciendo muy específico que es basado en inteligencia artificial, pero yo podría cambiarle eso, ¿no? Basado en Machine Learning, aprendizaje automático. También lo puedo dejar así. Para reducir los delitos. Pero aquí lo dije, no, yo quiero es que la policía actúe rápido, es decir, para reducir el tiempo de respuesta. Ah, bueno, también es válido. ¿Y el dónde? Mire, el dónde. Entonces, el que en azul, el basada, pues este es un color, no es como rojo. Luego coloqué el para qué color verde y luego en dónde. En Bogotá. Ese es el dónde en Bogotá. ¿Mm? Inclusive lo podemos reducir más, porque es que Bogotá es muy grande, tiene más de 8 millones de habitantes, entonces yo lo puedo reducir por localidades, ¿no? En la localidad de Usme, en la localidad de, bueno, ¿sí? ¿Y el cuándo? Durante el 2025, durante 2026. O sea, en este año, o durante el 2027, porque hasta ahora te estoy planteando el proyecto, pero ya va a entrar en ejecución en el 2027. Ah, bueno, ya es diferente. Y uno entra a mirar, ¿es específico? Sí, es medible. Claro que es medible porque es que yo estoy diciendo que yo puedo inclusive evaluar esa tecnología para ver si realmente reduzco el tiempo de respuesta policial. Y si yo soy capaz de reducir el tiempo de respuesta policial, lo estoy haciendo medible, ese tiempo de respuesta, porque antes estaba en tanto, ahora va a quedar en tanto, está siendo medible. ¿Alcanzable será que lo puedo hacer? ¿O será que voy a tener problemas de recursos? Porque si yo no hice una buena viabilidad técnica, económica, legal y operativa, pues no va a ser alcanzable. ¿Es relevante? Sí, es relevante. Mire, ya le expliqué por qué específico, por qué medible y por qué alcanzable. ¿Y es relevante? Sí, claro que es relevante porque es que estamos hablando de delitos y eso afecta a la seguridad ciudadana, ¿no? ¿Es limitado en el tiempo? Claro que es limitado en el tiempo porque es que estoy hablando de un periodo específico. Si no hubiera colocado el tiempo, entonces ahí sí me toca mirar, venga, colóquenle un tiempo a esto porque no sabemos si es para siempre, no sabemos si va a ser el próximo año, dentro de 2 años, cuándo. Mm, Entonces, de esa manera lo logramos hacer. Entonces, ya terminé con ustedes esta parte de las metodologías de las 7 metodologías. Ahora, en este cuadro que tengo acá, yo quiero mostrarles algo importante que he visto en los trabajos y es que muchos se me están equivocando en ubicar títulos y temas. Están colocando el tema como si fuera un título y recuerden que el tema se extrae del Manual de Ciencia, Innovación y Tecnología de la Policía. El tema. Y el título es lo que yo he venido trabajando con ustedes en estas 2 clases. Entonces, por eso yo hice esta tabla con unos criterios. Esto que está en la primera columna son los criterios que yo utilizo.
o que utilicé para poder entender mejor. El criterio son esas variables con las cuales yo voy a, son esas variables con las cuales yo voy a medir algo. Entonces, si voy a hablar de tema y título, pues yo quiero que les quede claro hoy, cuál es el alcance de cada uno, cuál es el propósito de cada uno, cuál es el nivel de detalle de cada uno, cuál es la estructura y cuál es y un ejemplo. Otro ejemplo sencillo acá. ¿Cuál es el alcance del tema que yo les expliqué en la primera clase? En la primera y segunda clase yo les expliqué que era un tema y de dónde se sacaba. Yo les expliqué que el tema se extrae obligatoriamente del Manual de Innovación, Ciencia y Tecnología. Los temas no se los inventan ustedes ni los redactan ustedes. El tema nace del interés de cada uno. Venga, es que mi interés es trabajar en la parte ambiental. Entonces vaya al manual y en el manual de Ciencia, Innovación y Tecnología, que está en PDF, que es una resolución de la Policía Nacional, que ni yo lo puedo cambiar porque es una resolución. Allí aparecen los temas que usted está interesado. Como es de la parte ambiental, tiene que ir a buscar la línea, el área relacionada con la parte ambiental, la línea relacionada con el área ambiental y el tema relacionado con el área ambiental. Por eso he colocado esto que dice acá, general y amplio. El alcance del tema es muy general y muy amplio, porque ese es el tema. Si es de la parte ambiental, pues es algo muy amplio. Aunque el tema los va a ubicar en cierta posición allí, ¿no? Allí. Ah, el de ambiental, la parte aguas, no sé, la parte de ambiental, la parte relacionada con los animales. Ah, bueno, allá hay una parte donde ustedes se pueden ubicar allí. Tema. Pero ya el título, mírelo, el alcance es muy específico y limitado, uno lo aterriza. El título yo lo aterrizo. Títulos yo lo aterrizo. Medir el impacto de las estrategias para supervivencia de los animales en los humedales de tal lugar. Eso es un título que ustedes inventan, por eso es específico y delimitado. ¿Por qué es específico y delimitado? Porque tiene que obedecer a unas características. Mire, ya se las expliqué. Y que inclusive al inicio, por acá me devuelvo. Título. Pues un título tiene que ser claro, mire, descriptivo, preciso. Es lo mismo, los títulos tienen que tener unas características. ¿Listo? Ese es el alcance. Vamos a mirar el propósito. ¿Cuál es el propósito del tema? Pues el propósito del tema, ¿cuál es? Pues es porque yo voy a identificar un área de interés. Mire, yo no sé cuál es el área de interés de ustedes, pero como usted, cada investigador tiene un área de interés. Pues el tema del propósito es un interés específico. ¿Y el título qué es? Pues el título es definir ese enfoque particular. Ah, es que me fui por este lado, la parte de la tecnología. Pues es el propósito del título. Mire, yo ahorita les expliqué el de la gamificación, el de los drones, porque ese es mi área de interés. Mire que el título es específico. Porque vuelvo y lo digo, hay estudiantes que me están colocando en el tema títulos. El tema no es un título, muchachos. No es un título, el tema está allí en el manual. En cuanto a nivel de detalle, pues el tema, si el tema en general, pues tiene poca profundidad. El tema nos induce, nos introduce, el tema es un preámbulo de ese contexto, porque el título que es, el título ya profundiza en un aspecto específico. Si mi tema es relacionado con tecnología, pues mi título tiene que ser tan específico como lo ubiqué ahorita. Diseño de un sistema de monitoreo policial a través de Machine Learning, aprendizaje automático. Mire que es muy específico. El nivel de detalle es específico. El nivel de detalle es específico. No da lugar a más. Estructura. En cuanto a estructura, pues el tema que es, pues es una idea general o categoría. ¿Mm? ¿Y el título qué es? Ya es algo preciso y delimitado. Tan delimitado que es lo que yo les decía ahorita. ¿Cuándo lo va a hacer? En el 2026. ¿Dónde lo va a hacer? En Villavicencio.
¿Dónde lo va a hacer? En la localidad de Bosa. Es específico el título. Y ejemplo genérico de lo que es el tema y lo que es el título, es que si uno va, puede encontrar de tema tecnologías verdes. Eso es un tema. Y el título que es Evaluación de tecnologías verdes en oficinas con cero emisiones de carbono. Y así pudiéramos seguir avanzando en ejemplos relacionados con temas y títulos, por favor, para que no se me confundan. El tema es una cosa, el título es otra. El tema es muy general y amplio. Está en el Manual de Ciencia, Innovación y Tecnología. El título es muy específico, es un enfoque específico. Yo profundizo en él. ¿Mm? El título. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos presente. Mm. Esto yo lo saqué exactamente, esto yo lo saqué exactamente del Manual de Innovación, Ciencia y Tecnología. Allá encuentro temas sin nombrar la línea y sin nombrar el área. Encontré temas relacionados con medios de policía, motivos de policía, tipología de delito, vigilancia comunitaria, planeación de servicio. Eso entre los muchos temas que hay, porque eso hay como unos, yo creo que mal contados hay como unos 80 o más temas. El tema, mire que el tema es muy concreto. Medios de policía. Y yo puedo plantear un título relacionado con medios de policía. Análisis de la efectividad de los recursos tecnológicos en los medios de policía en Colombia. Ese fue un título que salió del tema. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un análisis. ¿Análisis de qué? Mire que son preguntas que ya uno se hace sin aprenderse de memoria todas las metodologías que les dije. Análisis. Uno mismo se pregunta, ¿análisis de qué? Ah, análisis de la efectividad de recursos tecnológicos. ¿En dónde? En los medios de policía en Colombia. Bueno, ahí uno puede mezclarle el por qué, para. Yo podría complementar el este con el para o por qué. mm, ¿Sí? Para concientizar. Bueno, podría allí vincular más cosas. Aquí estoy colocando unos ejemplos. Tema, motivos de policía. El título, estudio de los principales motivos que influyen en la vocación policial en jóvenes. Pero podría ser mucho más específico. Aquí ya yo estoy diciendo que voy a hacer es un estudio de los principales motivos que influyen en la vocación policial. ¿Dónde lo está haciendo? Con quién lo va a hacer? Jóvenes. Y puedo incluir acá el dónde, en las ciudades capitales de Colombia. ¿En qué año? En el 2027. Y puedo ir arreglando el título, porque los títulos, vuelvo y les digo, son tentativos y los podemos ir cambiando. Tipologías de delito. Tipologías de delito tenemos, yo puedo trabajar un título que llame Clasificación y tendencias de las tipologías delictivas en áreas urbanas. Vigilancia comunitaria. Otro ejemplo. Impacto de la vigilancia comunitaria en la percepción de seguridad en barrios vulnerables. Y puedo ir ajustando los títulos con el que, no olvidemos el qué, what, el por qué, el para qué, el quién, el cuándo, el dónde. Aquí hay unos ejemplos de títulos en los cuales podemos ir ajustando esos títulos. ¿Mm? Otro ejemplo por acá. Temas, procedimientos policiales. Análisis de la efectividad de los procedimientos policiales en la atención de emergencias. Otro. Estudio comparativo de los estudios de los estilos de intervención policial en situaciones de crisis. Otro relacionado con participación de ciudadanía y de policía, que es un tema. El título es El rol de la ciudadanía en la co-creación de estrategias de seguridad junto con la policía. El rol. Y así puedo seguir planteando más títulos. Seguridad en sectores urbanos y rurales, eso es otro tema. Pues diferencias en los enfoques de seguridad entre sectores urbanos y rurales.
¿sí? Uso de la fuerza policial es un tema. Un título, evaluación del uso de armas letales. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una evaluación de qué? De esas armas letales y no letales. Pero ¿en dónde lo va a hacer? ¿O cómo lo va a hacer? Ah, en operaciones policiales en Colombia. Mm, Mire que esa evaluación implica ya esas dos cosas, implica qué va a hacer, pero también el cómo lo va a hacer, porque va a ser una evaluación de armas. Puede decir que evaluación del uso de armas no letales y de letales y no letales mediante, no sé, encuestas o mediante estudios comparativos. Entonces ya uno puede ir arreglando allí los títulos. Bien, ya son las 4 de la tarde. Eso aquí tengo más ejemplos de temas y títulos. Mire, temas y títulos para entender la diferencia entre un tema y un título. Bien, entonces la grabación queda ya va a quedar en la plataforma. Y por favor, para que envíen trabajos, porque hay muy pocos los que están enviando los trabajos. Yo los motivo para eso. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo en la próxima clase.